A las 5:37, dos hombres, incluido un rapero de Florida, están en la cárcel acusados de doble asesinato. La policía afirma que ambos fingieron un tiroteo desde un auto en movimiento. El rapero N.W. Melly y otro hombre están detenidos en la cárcel del condado de Broward. 2 personas están detenidas, incluyendo a un rapero del sur de Florida, conocido por una canción sobre asesinato. Conocido por uno de sus mayores éxitos, Murder on My Mind. Ahora, el rapero está siendo acusado de eso. Finalmente, la jueza Jackie Powell dice que el rapero permanecerá en la cárcel sin derecho a fianza. En febrero de 2019, un rapero adolescente que había estado varias veces en el Billboard Top 100 fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Las víctimas fueron Anthony Williams y Christopher Thomas Jr. El principal sospechoso era I.N.W. Williams y Thomas eran considerados los mejores amigos de Melly en ese momento. El caso se volvió uno de los más locos, confusos y sorprendentes en la historia del hip hop, y quizá de la música. En parte por estos 2 supuestos homicidios, pero también porque es el principal sospechoso de haber matado a un oficial de policía en 2017. Si todas estas cosas son ciertas, esto significaría que en el momento de su arresto, N.W. Melly era un rapero adolescente con discos de platino que también es un asesino serial. No solo eso, sino que el caso sigue en curso y aún no tenemos un veredicto. Pero ya han pasado tantas cosas en la vida y carrera de este hombre que hay más que suficiente para contar en este momento. Antes de abordar el caso, es importante hablar del hombre, su historia, talento musical y su ascenso a la fama, antes de ese día fatídico. N.W. Melly nació como Jamel Maurice Demons el 1 de mayo de 1999 en la pequeña comunidad de Gifford, Florida. Su madre, Jamie Demons King, era soltera y tenía solo 14 años cuando quedó embarazada. Cuando Jamel nació, ella tenía dificultades económicas debido a su edad y porque lo estaba criando sola. Dante Taylor dijo ser padre de Melly y afirmó que fue su decisión, además de intentar criar a Jamel en Ohio. Ella se mudó a Florida y obtuvo la custodia total, así que Melly solo vio a su padre 2 veces y tuvo una relación tensa con él. Aún no se confirma si Dante es el padre de Nelly, pero Revolt TV informó que fuentes cercanas al rapero aparentemente confirmaron su relación. Esto es muy vago y no sabemos quiénes son esas supuestas fuentes, pero sí sabemos que Dante Taylor dio una entrevista de 30 minutos a NX81 Digital Media y en esta entrevista habló sobre su relación con Melly y explicó por qué no estuvo presente tanto como le hubiera gustado estar. Ella y yo acabamos gustándonos, ¿sabes? Y nos llevamos bien y pues estuvimos saliendo, ya sabes, durante años y años. Ella quedó embarazada de nuestro hijo Melly y ella al principio se fue de aquí. Ella tenía como tal vez ni siquiera un mes de embarazo cuando se enteró y luego su mamá la sacó de aquí para irse a vivir a Florida, donde vivía su abuela. Estaba en una situación donde sabía que ella tendría a mi hijo, pero no se había ido lejos con él. No, obviamente no estoy en una situación en la que simplemente pueda dejar todo y mudarme a Florida. O sea, no conocía a nadie en Florida, no tenía familia allá. Esta entrevista parece genuina y el nivel de detalle hace su historia más creíble. Es una lástima que no existan pruebas concluyentes públicas de que él sea el padre de Melly, solo algunas dudosas, pero de cualquier forma, sea o no el padre. Eso no cambia que Melly prácticamente creció sin papá en una zona pobre. Para una madre adolescente su infancia fue intensa, pues Gifford, Florida, es un lugar con mucha cultura e historia, pero también con crimen y conductas antisociales. Melly, desafortunadamente, fue víctima de esas estadísticas y comenzó a cometer delitos a una edad temprana cuando solo tenía 9 años. Encontró un arma en su casa y comenzó a llevarla a la escuela, lo que inició una obsesión con las armas de fuego que continuó en su adolescencia. Años después, Melly se unió a los Bloods, que ya estaban presentes en su zona. Él tenía poco más de 10 años cuando todo esto pasaba, y Melly parecía ir por un mal camino. Por suerte, Melly y su entorno se beneficiaron de su pasión por la música. Se inspiró en Michael Jackson, Chris Brown y Lil Wayne. Fue descrito como un vocalista talentoso desde joven, con interés en el rap y el hip hop.
parecía posible una vía de escape. Si Melly perfeccionaba su talento y lanzaba música, podría ser una excepción e inspiración para los demás. En cierto modo, esto es exactamente lo que pasó, pero sabemos muy bien que hubo algunas complicaciones bastante graves. Con solo 15 años, Melly empezó a lanzar música en su página de SoundCloud junto con sus amigos. Y estas canciones eran bastante simples. Debido a su equipo limitado, la revista Fader describió su configuración como un micrófono sostenido por un gancho para ropa con una gorra de olas encima para condensar su voz. Por eso, no sorprende que estas primeras canciones fueran crudas y sin producción. Pero había mucho carácter en estas canciones, y Melly definitivamente destacaba gracias a su naturaleza carismática y agradable. Canciones como Milka y Rock It Out, inspiradas en Lil Wayne y Young Thug, mantenían una calidad atractiva, pero fue su canción We NW Freestyle la que realmente despegó al inicio. En retrospectiva, sorprende que esta fuera apenas su segunda canción en su página, por lo bien recibida y lo joven que era Melly entonces. UNW Freestyle es un colectivo que formó con sus amigos Anthony Williams, Christopher Thomas Jr. y Corleton Henry. Este freestyle fue tanto una introducción a la monarquía del grupo como un peldaño para Melly. Para aumentar su popularidad, publicaba fragmentos de sus primeros trabajos en Facebook, y esta es la canción que claramente tuvo el mejor desempeño. Prácticamente desde el principio, parecía que las cosas estaban funcionando a favor de Melly. El colectivo ya estaba establecido, tenía pocos pero fieles fans locales, y ahora una canción que ganaba impulso diario. No olvidemos que solo tenía 16 años, aunque su futuro era prometedor. Su pasado violento y vínculos con pandillas lo afectarían. El 19 de octubre de 2015, Melly participó en un tiroteo cerca de la preparatoria Vero Beach. Un antiguo informe de los periódicos de Treasure Coast reveló detalles del caso y el castigo de Melly por este crimen. Demons, estudiante del Centro de Aprendizaje para primer año, fue acusado de 3 cargos de asalto agravado con arma mortal y 1 por disparar un arma en público. La policía dijo que recuperaron un arma semiautomática el lunes por la noche, después de que Demons les dijera a los oficiales dónde podía encontrarse. Demons estaba detenido en el Centro de Justicia Juvenil en Fort Pierce. Afortunadamente, nadie resultó herido en el intercambio. De cualquier forma, esto fue un gran golpe para la joven carrera de Melly, y al principio lo fue. Ahora debía pasar un año en un centro juvenil por estos delitos, así que no podría disfrutar la poca popularidad que había conseguido. Pero resulta que este sería un año muy importante en la vida de Melly. Mientras pasaba su año en la cárcel, perfeccionaba su arte y trabajaba en su música. Lo más importante es que Melly escribió una canción inquietante que cambiaría su carrera y su vida para siempre. Mientras Melly aún estaba en prisión, lanzó el EP de Collect Call, un proyecto de 12 canciones que contó con la participación de Lil B, John Wicks y Jay Green, entre otros. Las canciones Catching Feelings y 772 Love ganaron popularidad y luego tuvieron éxito en los servicios de streaming. Sin embargo, este EP pasó desapercibido frente a sus proyectos posteriores. Los primeros trabajos de Melly eran interesantes, pero su producción era deficiente y tenían fallas evidentes. Esto es de esperarse, y es probable que estos problemas desaparezcan conforme tenga más éxito. Pero la habilidad de Melly para escribir canciones no se resolvía solo con dinero, aunque en sus primeras canciones tenía juegos de palabras y frases ingeniosas. Había falta de contenido, pero eso cambió cuando Melly estuvo en la cárcel. Escribió muchas canciones y experimentó con narrativas, rimas y melodías. Con las herramientas muy limitadas que tenía en prisión, Melly perfeccionó su arte y mejoró a un ritmo acelerado para cuando salió de la cárcel. Había compuesto muchas canciones, y estos temas mostraban un gran avance sobre su trabajo inicial. Una canción se llamaba Asesinato en mi mente, un tema oscuro e inquietante. Mencionaba la experiencia de Melly en la cárcel, su paranoia creciente y pensamientos depresivos que la atormentaban. La canción tenía un instrumental de Smoke Evolution, con acordes de piano lentos que contrastaban con las letras oscuras de Melly. Su primer verso era una cadena de pensamientos desordenados, pero el segundo era enfocado y específico. Mientras hablaba sobre las consecuencias de realmente matar a alguien que acababa de cometer una invasión de hogar,
Cinta amarilla alrededor de su cuerpo es un maldito homicidio. Su rostro está en una camiseta y su familia está traumatizada. Ni siquiera necesitaba dispararle, simplemente me tomó por sorpresa. Recargué mis pantalones, saqué su cuerpo, lo tiré al suelo y tenía lágrimas en los ojos. Esta canción fue uno de los trabajos más oscuros de Melly y realmente mostró el estado mental en el que se encontraba en el momento de hacerla. Pero no es sorprendente, dado el hecho de que la escribió tras las rejas y que había estado rodeado de asesinatos toda su vida. Lo sorprendente es que Melly tenía solo 16 años al escribir esta canción, lo que muestra lo difícil que fue su vida hasta entonces. La lanzó el 4 de marzo de 2017 en su página de SoundCloud. Al principio, la canción fue bien recibida, pero aún no era tan popular como lo sería después. Antes de eso, Melly lanzó más canciones y amplió su base de fans leales. 300 Entertainment lo firmó en verano de 2018 y su primera acción fue relanzar Murder on My Mind como un sencillo oficial. Eso fue acompañado por un oscuro video musical lanzado en agosto de ese año, lleno de imágenes perturbadoras. Melly trabajó en su primer mixtape comercial, I Am You, lanzado en agosto. Este mixtape de 15 canciones fue su mejor trabajo hasta ese momento. Incluía canciones melódicas con influencia de trap, típicas de Melly, y también momentos más serios en algunas canciones. Mama Cry, Had a Dream y Mind on My Murder, que en realidad era una secuela de Murder on My Mind, donde Melly hablaba desde la perspectiva de la víctima. Demostró su nueva habilidad para escribir canciones y mostró que Melly estaba decidido a crear un futuro para sí mismo. I Am You y Murder on My Mind no entraron al principio en Billboard Top 200, pero eso después cambió. 2018 fue un año clave para Melly y su música. Firmó con 300 Entertainment, lanzó su primer mixtape comercial y varios sencillos que lo impulsaron a nuevas alturas. Su página de SoundCloud había crecido de alrededor de 20,000 seguidores a unos 100,000 seguidores, y su música ahora alcanzaba millones en vistas y reproducciones. Se estaba preparando para un muy buen año en 2019 y, por supuesto, 2019 fue el año en que se dio a conocer. Pero también fue el año en que fue encarcelado y acusado de un crimen que nadie vio venir. El 3 de enero de 2019, Melly fue arrestado por posesión de marihuana y posteriormente fue encarcelado. Por esto, él ha declarado en varias entrevistas que en realidad fue encarcelado por asesinato. En mi opinión, él cree que la letra de esa canción y el hecho de que se estuviera haciendo famosa eran razón suficiente para que la policía lo arrestara y detuviera sin importar el motivo real de su arresto. Realmente no importaba porque Melly ya había hecho suficiente trabajo para tener un gran comienzo de año. Lanzó su segundo mixtape comercial desde la cárcel que se tituló Todos Brillamos. Este proyecto de 16 canciones incluyó el sencillo Personalidades Mixtas con Kanye West y lanzó su video musical un día después del mixtape. El video musical fue dirigido por Cole Bennett de Lyrical Lemonade, un director ya consolidado con unos 10 millones de suscriptores en YouTube. Entre el video colorido, las melodías pegajosas y la colaboración de Kanye West, esta canción fue básicamente una tormenta perfecta y Melly había creado su primer éxito. La canción llegó al puesto 42 en el Billboard Top 100 y su mixtape al 27 en el Billboard Top 200. Cuando Melly salió de prisión el 25 de enero, todos hablaban de él y realizó una gira de prensa para promocionar su canción y mixtape. Después de varias entrevistas en la radio y piezas promocionales, esta gira se vio interrumpida y fue por una razón bastante loca. El 13 de febrero de 2019, INW Melly fue arrestado por asesinato en primer grado. Las víctimas eran sus mejores amigos, Anthony Williams y Christopher Thomas Jr., quienes fueron asesinados a tiros 4 meses antes, en octubre. Melly publicó en su Instagram el día que fue arrestado y declaró: No me arrestaron en Washington, pero hoy me voy a entregar. Hace meses perdí a mis hermanos por la violencia y ahora el sistema busca justicia. Circulan rumores y mentiras sobre mí, pero no se preocupen. Dios está conmigo y con mi hermano UNW Bolton. Y queremos que recuerden que somos una familia UNW. Los quiero. Esto inició un largo juicio, muchas preguntas y un caso tan increíble que cuesta creerlo. Pero antes de hablar de todo eso, tenemos que ver el caso objetivamente e intentar responder una pregunta simple. Regresemos al día.
El crimen se cometió el 26 de octubre de 2018 y N.W. Melly iba en un auto con sus amigos Christopher J. Thomas Jr., Ian W. Juby, 19 años, y Anthony G. Williams, Ian W. Zach Chase, 21 años. Según informes publicados 2 semanas después de su arresto, Melly disparó a ambos amigos en el auto. Luego condujo por un rato antes de bajarse del vehículo y dispararle al auto. Su amigo Corleton Henry, alias Inodio W. Bolton, entró al vehículo y condujo al Hospital Memorial Miramar a las 4:35 a.m., donde ambas víctimas fueron declaradas muertas. Posteriormente se publicaron documentos judiciales que presentan pruebas de que esto fue planeado por Melly y Bolton, según afirman. Las heridas de bala en la espalda de Thomas muestran que ocurrieron después de recibir disparos en la cabeza, pues los proyectiles entraron cuando él estaba inclinado a la izquierda. La autopsia indicó que las trayectorias en la cabeza de ambas víctimas fueron de izquierda a derecha. Esto contradice lo dicho por Henry y no respalda la versión de un tiroteo desde un auto en movimiento por el lado derecho. Siguen insistiendo en este punto muchas veces, pero también muestran datos de teléfonos celulares que demuestran que Melly estaba con ellos alrededor de las 3 o 4 de la mañana y publican mensajes de Snapchat que muestran a Melly elogiando la lealtad de Henry y diciendo que hizo una de las cosas más reales de su vida. Por supuesto, esto no es una confesión directa, pero el documento judicial relacionó este elogio con lo que supuestamente hizo Henry el 26 de octubre. Eso fue llevar los cuerpos al hospital y ayudar a Melly a encubrir. Hay mucho más, pero en general, las pruebas de los documentos judiciales son estas. Las pruebas mostraron que los disparos fueron dentro del auto, contradiciendo la teoría del tiroteo desde otro vehículo. Además, las declaraciones de Henry eran contradictorias y sin sentido. Los datos de los celulares ubicaron a Melly en la escena del crimen, y mensajes de Snapchat muestran a Melly elogiando la lealtad de Henry y refiriéndose a algo que considera lo más real que ha visto. Con estas pruebas, la situación era difícil para Melly y Henry. Además, se reveló que también eran los principales sospechosos del tiroteo de 2017 contra el oficial de policía fuera de servicio Gary Chambliss, quien murió por una bala perdida en el condado de Gifford. A pesar de todo esto, el 6 de marzo de 2019, Melly se declaró no culpable de estos crímenes y comenzó un proceso largo y complicado. Y comienza con un hecho muy oscuro que aún sigue ensombreciendo este caso hasta el día de hoy. El 18 de abril de 2019, los fiscales de Florida informaron que buscarían la pena de muerte para Melly. Y si lo encontraban culpable, esto sería una posibilidad muy real. Después, todo se desaceleró mucho, aunque suponemos que muchos detalles y matices no se nos contaban tras bambalinas. Lo que sabemos es que la fianza de Henry se fijó en $75,000, la cual pagó en el verano de 2020 y posteriormente fue liberado mientras se espera su juicio. Pero Melly no recibió el mismo beneficio y debe esperar su juicio en prisión, posiblemente por el éxito de su música tras ser encarcelado. Murder on My Mind se disparó en las listas después de que fue detenido, alcanzando el número 14 en el Billboard Top 100 y actualmente tiene más de $500 millones de reproducciones en Spotify. Y está claro que algún tipo de interés morboso provocó este nuevo éxito. Melly siempre ha creído que esta canción fue una bendición y una maldición debido a su éxito y las consecuencias negativas en su vida. Y en este caso parecería que tenía razón. Su disquera también lanzó su álbum debut, Melly vs. Melvin, y ese alcanzó el número 8 en Billboard Top 200, siendo su primer top 10, y demostrando que básicamente pudo mantenerse relevante durante todo esto gracias a su ritmo de trabajo, mientras aún era un hombre libre. Este éxito fue un arma de doble filo. Permitió a Melvin seguir con trabajos exitosos, pero también lo volvió un blanco y complicó el manejo de su caso. Los fiscales definitivamente odiarían la idea de que Melvin se beneficiara de estos supuestos crímenes y usarían esa información para negarle la fianza y hacerlo parecer aún más culpable. Podemos ver esto en los documentos que publicaron y en los procedimientos judiciales donde mencionaron la música de Melvin varias veces, específicamente la canción Murder on My Mind. Esto también provocó que cuando Melvin dio positivo por COVID-19 en abril de 2020, rechazaran su solicitud de liberación anticipada. En noviembre de 2020, OT97 informó que el sistema judicial de Broward revisaba una grabación donde Melvin confesaba el doble asesinato de sus amigos. Pero no se nos ha dado una actualización sobre cómo se usará esto en la corte o si siquiera será considerado como una prueba.
Y así es como estamos actualmente. Es un lío confuso como todos los casos de esta magnitud, pero es uno que muchas personas están observando con ansias, esperando los resultados. Hay muchas piezas en movimiento cuando se trata de este caso, y en su mayoría lo mejor es esperar y ver qué sucederá. Si es declarado culpable y recibe la pena de muerte, lo más probable es que apele. El 98% de los prisioneros en el corredor de la muerte suelen tomar esa acción, lo que lleva a otro proceso largo. Si es declarado inocente y liberado, entonces ya nos ha demostrado su capacidad para hacer música que encabeza las listas, y, como hemos hablado, ha tenido que lanzar casi todos los proyectos musicales que ha creado. Mientras estaba en prisión, no se puede saber qué tan grande sería si fuera libre al lanzar un álbum. Esa es una de las partes más extrañas e interesantes de este caso. Si gana, puede ser uno de los artistas más grandes del mundo. Si pierde, enfrenta pena de muerte o al menos cadena perpetua. Es una situación triste para los involucrados. Al menos 2 jóvenes murieron. La vida de Melly está en un limbo y todos a su alrededor están en este extraño purgatorio donde esperan la sentencia antes de seguir con sus vidas. No es una situación para los débiles de corazón y es una que ha quitado mucho potencial. Y curiosamente, aunque es una historia llena de carnicería, asesinato, fama y derramamiento de sangre, lo único que todos pueden hacer ahora es esperar.